Buenos días. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Parece un salón de clase. Qué bueno, hermano, que tenemos la disposición de aprender, de formarnos. Quiero reiterar la bienvenida a todos los hermanos, las visitas, en nombre de la Junta. Aquí estamos, mi hermano, listos para exponer la palabra y seguros de que el Señor tiene siempre alimento para su pueblo, tiene cuidado de nosotros. Se cuenta una historia de un anciano jardinero que plantó dos pequeñas semillas. Una era de roble. Él pensaba en un roble fuerte, prometedor, y la otra era de bambú japonés. Parecía que el bambú delante del roble era como humilde, poquito, algo así. Este hombre cada día con dedicación y paciencia regaba esa semilla sin falta, dándole el cuidado alrededor de la tierra y todo lo que conlleva eso. En tan solo unos meses, la semilla de roble fue la que respondió primero al cuidado. Se asomó un pequeño brote allí y con el tiempo se fue convirtiendo en un árbol allí más o menos robusto. El roble crecía, ganaba altura y tenía bastante presencia en cada etapa que llevaba. Pero la semilla de bambú no. La semilla de bambú permanecía como inmóvil. Mes tras mes, el hombre allí, el anciano, esperaba y se mantuvo como en silencio esa semilla allí. Y al cabo de un año, bueno, ya el roble se puede imaginar cómo estaba. Era un árbol bien definido y ya luego a los 3 años ya era un árbol ya que daba sombra y todo eso. Bueno, a los 5 años era un árbol espléndido, que daba sombra, belleza y cumplía su propósito. Mientras tanto, el bambú todavía no daba señales de vida. Tal vez muchos haciendo esta siembra habría desistido con el bambú. Tal vez el anciano se preguntaba si esa semilla tal vez no era fértil, a lo mejor se perdió, pero mantuvo ahí su fe inquebrantable y la siguió regando. Él siguió regando su semilla, lo hizo día tras día durante todo ese tiempo. Cuando se cumplió el 7º año, algo extraordinario ocurrió. Un pequeño brote casi imperceptible al principio emergió de la tierra y era el resultado de la semilla de bambú. El jardinero como que respiró y sintió un alivio allí y como que, oye, finalmente parece que esa semilla estaba un poco dormida. Y de ahí en adelante lo que comenzó con ese brote, no solo que creció, sino que parece que se disparó y día tras día esa planta se comenzó a elevar de una manera vertiginosa, una velocidad asombrosa. En cuestión de semanas superó al roble y en pocos meses se alzó majestuosamente, alcanzando la altura impensable. En solo 6 meses llegó a medir 30 metros de altura, creciendo hasta 120 centímetros cada día. Imagínense. Así como la historia de este bambú, nuestras vidas deben florecer, deben prosperar en todas las áreas. Nuestra vida debe prosperar en todas las áreas. Pero la clave no está en el fruto que se ve, en lo que aparentemente se ve, sino en preguntarnos con honestidad, ¿dónde están mis raíces? ¿Dónde están mis raíces? El primer salmo de la Biblia nos da, yo creo que la respuesta magistral a esta pregunta. Nos presenta el plan divino y la ruta segura para una vida verdaderamente próspera. Si alguien quiere prosperar en el sentido bíblico, este salmo es un recurso para mostrarnos esa ruta. Por favor, leamos juntos en el Salmo 1 los versos del 1 al 4. Me dicen amén cuando estén allí.
Leemos juntos, hermano. ¿Sí? A una voz. Según la versión Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Amén. Ese es el texto que nos ocupa hoy, hermano. Yo tengo un solo principio para compartir en esta mañana, que dice de la manera siguiente. La meditación constante en la palabra de Dios y el apartarnos de la maldad son las raíces de la verdadera prosperidad. La meditación constante en la palabra de Dios y el apartarnos de la maldad son las raíces de la verdadera prosperidad. El Salmo 1 trata en esencia sobre la forma en que viven tanto los justos como los malvados. Ese es el planteamiento de ese salmo de principio. Y el resultado de lo que cosechan ellos. Él nos hace como un contraste, el salmo hace un contraste entre el hombre justo y el hombre malvado, el hombre malo. Eso usted lo nota en lo que lee, él está poniendo allí ese contraste. Y la discusión es sobre la base de lo que el salmista llama el hombre bienaventurado. Nosotros cuando comenzamos a revisar los versos, porque esto es un poema, los salmos son poemas, uno se da cuenta que hay una descripción acerca del hombre bienaventurado. ¿Qué es lo que hace el hombre que es bienaventurado? No solo lo llama bienaventurado, sino que lo describe. ¿Qué hace este hombre para ser calificado como bienaventurado? Él dice las cosas que no hace y dice las cosas que sí hace. Hay como un empeño ahí del salmista de mostrar, o sea, de contrastar. ¿Cómo no actúa el hombre bienaventurado según el pasaje? Dice que no anda en el consejo de los malvados, que no se interpone en el camino de los pecadores y que no se sienta en la silla de los burladores. Esas son las tres cosas que no hace el hombre. Alguien que es bienaventurado, según la Biblia, no hace esas cosas. Podemos ponerle el sinónimo, la palabra bienaventurado es felices. Pero también es esencia, cuando usted hace el estudio de palabra, es doblemente bendecido. Cuando uno dice, oye, bienaventurado fulano, bueno, doblemente bendecido, rebosa de bendiciones. Supremamente feliz también es una traducción de la... María se ríe porque la palabra en el original, en el Nuevo Testamento es Macarios. Más o menos raro ese nombre. Supremamente feliz, bienaventurado, feliz. Bendecido en extremo. Entonces, el hombre que goza de esta bendición, que es bienaventurado, él no anda en el consejo de los malos, no, de los malvados. Él no se anda en el camino de los pecadores, no, él no se interpone entre ellos. Y no se sienta en la silla de los burladores. Es una característica. Nosotros vemos que esos calificativos son activos, son acciones, no es algo pasivo, es algo que se vive en el día a día. Cada uno de ellos, el no andar en el consejo, el no interponerse en el camino, el no sentarse en la silla, tiene que ver con caminar, con estar de pie y con sentarse. Entonces, el hombre bienaventurado no anda en el consejo de los malvados, no se detiene en el camino del pecador y no se sienta en la silla de los burladores. Estas sí son las maneras, en la antítesis de ello es la manera como los impíos actúan. ¿Por qué? ¿Por qué alguien anda en el consejo de los malvados? ¿Por qué alguien anda en el camino de los pecadores? ¿Por qué alguien se sienta en la silla de los burladores? Bueno, porque es impío, porque no conoce a Dios, porque no teme a Dios. No va a decir que es normal, pero el no tener a Dios hace que se comporten de esa manera. No así un cristiano, no así un hijo de Dios. Los que no le temen a Dios,
hacen estas cosas. Y la advertencia aquí es que nosotros como hijos de Dios no debemos actuar como actúan los malvados. Nosotros hacemos la diferencia. Primero, no debemos andar. Segundo, no debemos ni vivir ni actuar según la dirección de los malvados. No debemos nosotros los cristianos dejarnos llevar por la presión del mundo. El mundo no debe determinar las decisiones nuestras, porque nosotros somos hijos de Dios. O sea, nosotros no seguimos la corriente de este mundo. No andamos viendo qué el mundo está haciendo, cuál es la tendencia del mundo, cuál es la filosofía del mundo, para nosotros plegarnos a eso. Nosotros somos diferentes. Es más, lo que nosotros hacemos es tipo los salmones, vamos contra la corriente. ¿No han visto eso? De que los salmones nadan contra la corriente y hacen una peripecia. Y bueno, nosotros que creemos en el Señor Jesucristo estamos contra este sistema, opuesto. Porque eso está en contra de la palabra. El mundo tiene sus bases, su filosofía fuera de la palabra. Y nosotros no. El mundo es materialista, vanidoso, todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Eso no es de nosotros, hermano. No podemos nosotros andar en las modas del mundo. Nosotros hacemos la diferencia. No debemos interponernos en el camino de los pecadores. Eso significa que no debemos unirnos a los pecadores en sus pecados, participar con ellos. Esto es clave, hermano. Esto es clave porque nosotros no vamos a andar por allí, como quien dice, en una cacería de brujas y esas cosas. Pero nosotros no debemos participar del pecado, de donde venga, inclusive hasta si son de nuestros afectos. Pero uno debe marcar su postura. No debe marcar su postura. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ya le basta a uno con sus propias luchas, con sus propios pecados para estar participando de los de otros. La Biblia lo dice claramente: no participes de los pecados ajenos, consérvate puro. Como le decía yo cuando trabajaba en cocina, hacían sus rubieras en los depósitos y cosas, y yo le decía a los muchachos: procuren que yo no los vea, porque si yo los veo, yo no voy a participar con ustedes. No podemos nosotros ser cómplices o participar de los pecados ajenos. Si algo está mal, hermano, no podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, como dice la Escritura. Así, de eso se trata. Y eso es amor también, porque la corrección en la Biblia es amor. No podemos participar, no podemos apoyarlos en su maldad. Y una de las cosas, creo yo, que para el cristiano es el sentido de la justicia. Es el sentido de la justicia. Cuando algo no es justo, no está bien, eso a nosotros no nos debe como que ser algo indiferente, hermano. Y estamos en un tiempo difícil, hermano. Yo me sorprendo que a un cristiano tenemos el Espíritu Santo, deberíamos tener el discernimiento desarrollado. Y oye, hermano, a veces no hacemos uso de ese discernimiento. No, si algo está mal, está mal. No lo vamos a pintar, no lo vamos a maquillar. No debemos apoyarlos en su maldad. Yo hablaba de esto de la injusticia, porque en el tiempo Dios ha tenido que trabajar eso conmigo. Yo me recuerdo de niño, adolescente, que hubo una situación allí en la familia, y una prima mía, ella vio y sabía todo lo que estaba aconteciendo, y a mí se me acusó, se me dio, y yo sabía que ella sabía, y ella se quedó callada. Yo no sabía que de ahí para acá, yo tengo un sentido de la justicia tan desarrollado. Pues si algo no está bien, no está bien, y yo no puedo callarme y participar, ser cómplice con algo que está mal. No. Igual nosotros, hermano. Si algo no está bien, no está bien. La traducción de este texto, yo hice el estudio de palabras en diferentes versiones, no le hace mucha justicia. En el español no le hace mucha justicia. Pero esa palabra interponerse o no andar en el camino tiene que ver con obstaculizar o estar con. Y lo que más se parece a eso es como hacerse cómplice, como congraciarse con eso, pues. O sea, como cuando alguien hace un juego de doble sentido y usted es cristiano y está ahí y usted se ríe, ya usted participó. ¿Ve? No puedo yo andar en eso, pues.
no debemos sentarnos en la silla de los burladores, de los escarnecedores, dice el pasaje. No debemos, el sentido de ese verso allí es, no debemos burlarnos de quienes hacen el bien. Muchas veces se piensa que es algo tonto, pero este sentido de los que hacen el bien y como que burlarse, como que ridiculizarlo en un sentido, hacer lo bueno ahorita en este sistema torcido, este mundo tan perdido, es como que objeto de burla. O sea, usted puede hacer cualquier cosa, pero no hable de la fe cristiana, no hable de Jesús, no hable porque ya es objeto de burla, de religioso, de lo que le ponen todo tipo de calificativos. Y esto habla de burlarse de los que hacen el bien. Allí el sentido de la silla de los escarnecedores es burlarse de los que hacen el bien. ¿Cómo no actúa el hombre bienaventurado según el pasaje? ¿Qué dice? O cómo sí actúa, más bien. Dice que se deleita en la ley del Señor. ¿Qué es un deleite, hermano? Como un saborear. ¿Qué más? Disfrutar. Como placer, ¿sí? Un placer. Oye, ese es mi deleite. Eso es lo que a mí me gusta. Se deleita en la ley del Señor. Bueno, la misma escritura en el Salmo 39 dice que la palabra es como la miel, aunque algunas veces es como el ajenjo también. Ya tiene esa particularidad. Sobre todo cuando no andamos haciendo las cosas correctamente, nos suena, nos confronta. La palabra tiene todas esas cualidades. No le supone una carga, sino que medita en la ley del Señor, en las escrituras. Allí es donde el hombre bienaventurado encuentra su fundamento y él halla la felicidad en el conocimiento del Señor, en su palabra. Él me dice el texto que medita en la ley de Dios o en la ley de Jehová de día y de noche. Oye, y aquí yo, cuando estaba trazando esto, pensé que hay que hacer una distinción de esta palabra, porque la palabra meditar es como muchas palabras que han sido manoseadas, tergiversado su sentido. Entonces, cuando habla de meditar, la gente ya piensa en yoga, piensa en la nueva era, piensa en la metafísica. Hay un rollo ahí que hay que aclarar. Hay que aclarar eso. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con las religiones orientales y la nueva era. Esto es peligroso, hermano, porque ha habido movimientos, inclusive que hasta dentro de la iglesia han entrado. Ahí se puso hace unos 20 años más o menos, creo yo, de moda un libro de la iglesia de Corea, La Cuarta Dimensión, y usted ve a los cristianos visualizando, imagínatelo, piénsalo, óralo y visualízalo. Tú lo visualizas y lo vas a realizar. Eso vino de ese movimiento de Paul Jong y Cho de la iglesia de Corea, y los cristianos andaban visualizando. ¿De dónde sacaron ese invento? Si la Biblia no habla de eso. Eso es más humanismo. Se llamaba, me acuerdo que el libro se llamaba La Cuarta Dimensión. Y como los cristianos, los evangélicos, a veces somos tan sensibles a agarrar las modas, entonces lo que está de moda, hermano. Eso estuvo de moda, hermano. Y de allí vienen los primos cercanos, decláralo, decrétalo, hasta regresiones hacen. Unas locuras, hermano. Entonces, no, esa meditación de la que habla el texto acá, de 10 de noche, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. No, y además meditar no es un concepto que se le adoce nada más a esos tipos de movimientos, sino que la meditación bíblica, bueno, esa meditación te dice que tú tienes que vaciar la mente. Pon la mente en blanco, vacía la mente. Ah, bueno, ese es el terreno del diablo. Pon la mente en blanco, el diablo sabe lo que va a hacer. Eso sí es verdad que no va a desaprovechar. No, más bien la Biblia dice, llena tu mente ¿de qué? De la palabra, de todo lo puro, de todo lo bueno, de todo. Tienes que llenar tu mente de la palabra. Entonces, el objetivo de la meditación cristiana es diferente. Nosotros buscamos llenar la mente, no con las tonterías del mundo, hermano, sino con la palabra de Dios. O sea, la meditación cristiana es
tomar un tema de la Biblia, un versículo, un pasaje, una historia, los atributos de Dios, lo bíblico, y tenerlo allí. Oye, Señor, de la mañana, durante el día, hasta la noche. Entonces, el cristiano medita en la palabra de Dios para llenar la mente con el conocimiento del Señor. Así es el hombre bienaventurado. Se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. O sea, en lugar de tener una canción pegada en la cabeza, que oye, pero esa canción se me quedó metida ahí, deberías procurar tener un salmo pegado en la cabeza y meditar de él de día y de noche. Una de los recursos que el enemigo usa, él sabe, son las artes. Y la música es una de las herramientas que usa. Eso llega, hermano, se queda allí. Entonces, no, aquí no hay nada nuevo, esto no es el inventar. La Biblia te lo dice claramente, llena tu mente con la palabra de Dios. Si tú no estás llenando tu mente con la palabra de Dios, el enemigo va a procurar llenarla con otras cosas. Él no puede leer nuestra mente, no se puede meter dentro de nosotros, porque dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, pero él sí envía dardos, influencias. Entonces deberíamos procurar tener en la mente que se nos quede pegado, en vez de la música, en vez de la canción, un salmo, la palabra, un versículo. El pasaje describe claramente lo que el hombre justo bienaventurado hace y lo que no hace. Pero este pasaje también nos habla de lo que allá en el Nuevo Testamento se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y es los resultados, hermano. Los resultados, el fruto. O sea, ¿qué es lo que genera mis ideas, mis decisiones? ¿Qué genera? Frutos, consecuencias, cosecha. Y así como el salmista se toma tiempo para describir al hombre justo, también se toma tiempo para describir al hombre injusto, para mostrarnos cómo es. El texto dice que el malo es como ¿qué? Como el tamo. ¿Qué será eso del tamo? Como una paja, dice una versión. Hermana, digo, yo creo que lo tiene allí. Ese es el ejemplo más, yo lo vi así, yo dije, lo más cercano. Aquí seguramente se estaba refiriendo era al trigo, porque es lo que en el contexto histórico-cultural aplicaba allí. Sí, otras versiones dice la paja que se lleva el viento. Eso se refiere, sí, a la cáscara o cubierta seca, cubierta de los granos, ¿no? Por ejemplo, el maní, como decía mi hermana, cuando es venteado, eso se llama ventear, que lo zumban, hacen ese trabajo. Bueno, el grano se lanza al aire y las partes comestibles pesadas caen en montón, son recogidas mientras que la cáscara se las lleva el viento, se dispersa. Así dice el texto que es el hombre malo. Así que la paja no vale nada, su existencia es fugaz, no deja legado, no alimenta a nadie, a esto se asemeja a los malvados. Eso es lo que el texto está queriendo decir, que así son ellos. Y dice que los malvados no se sostendrán en el juicio. No, hermano, según la Biblia, los buenos son los que al final ganan. Aunque uno a veces ve que pareciera que los malos, no. Eso tiene su caducidad. Yo siempre digo, eso hasta que Dios dice, ¡ya! Ya. Lo van a hacer hasta que Dios lo permita. Que Dios lo permita. La Biblia dice, algunos pecados a los hombres les son retenidos por un tiempo. Por un tiempo, hasta el momento que Dios, ya. Dice, no se sostendrán en el juicio, ciertamente serán juzgados, no pasarán la prueba. El camino de los impíos perecerá, hermano. Tarde o temprano van a tener su merecido. La Biblia dice claramente, no tendrá el Señor por inocente al culpable. Y al malo lo alcanzará su maldad. Lo va a alcanzar. Eso es así. Entonces, nos cuesta a nosotros ver a las personas malvadas cuando alcanzan, por ejemplo, éxito material en la tierra. Es una manera, ¿cómo le diría yo? Tonta
de considerar exitosa a una persona mala. Que la persona, uno que pueda decir, oye, fulano que es tan malo, mira que todo lo que hace le va bien, prospera. Y yo que soy cristiano. No, hermano, esa evaluación está mal, porque no es así. La prosperidad bíblica no se trata de lo material, hermano. Realmente. Eso es un añadido. No es lo que dice la Escritura. Que eso es añadidura. Eso es añadidura. El bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. No que ellos te van a seguir, no es que tú vas a andar detrás de ellos. Y a veces nosotros andamos en esa dinámica. Es el resultado, más bien, de nuestra comunión, de nuestra intimidad con el Señor. Entonces, en general existe como una tendencia que, oye, los malos hacen lo que quieren y, oye, no les pasa nada. No, ellos están acarreando destrucción y muchos están añadiendo pecado sobre pecado. La Biblia lo dice, el camino de los malvados ciertamente perecerá. Claro, lo que el texto quiere resaltar va más allá y tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con la eternidad. Y es allí donde ya nosotros ganamos, hermano. Al nosotros ser salvos y tener la vida eterna, hermano, ya nosotros ganamos lo que necesitamos. Ya tenemos, ya ganamos. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores. O sea, sería tonto medir ganar o tener éxito en función de lo material, en función de reconocimiento, en función de logros, eso no es. No dijo el apóstol Pablo que eso era pérdida, eso más bien yo lo tengo por pérdida, por basura, y la palabra basura ahí es estiércol. Estamos hablando de un doctor de la ley, políglota, súper preparado, reconocido, y todo eso lo tenía por basura. Ya ganamos, hermano. Tenemos la eternidad, ya ganamos. Eso es lo que nos hace a nosotros más que vencedores. Se refiere allí, en última instancia, el pasaje a la eternidad. Los malvados no heredarán la vida eterna. Los malvados no heredarán la vida eterna, sino que perecerán. Ellos irán a la perdición eterna. Los justos. El pasaje se centra menos en los malvados, aunque sí los describe, pero se enfoca más en el fruto de los justos. Se muestra o se centra en la bendición que recibe el hombre o la mujer de Dios. Dice el texto que el hombre bienaventurado es como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea que el hombre bienaventurado no depende de la lluvia que va y viene, sino de un río que fluye día tras día. Oye, hermano, esto es para darle la gloria a Dios. O sea, Él se merece toda la gloria. Alabarlo, glorificarlo en todo tiempo, porque Él es nuestra fuente. Esa agua que nosotros no necesitamos espiritualmente esperar que no, está, porque Él es nuestra fuente inagotable. Dice, da fruto a su tiempo. El hombre bienaventurado es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Hermano, yo estoy seguro que yo le estoy pasando por encimita esto, porque yo de agricultura no soy ignorante, pero ese no es mi perfil profesional. Estoy seguro que un ingeniero agrónomo agarra esta figura y seguramente nos las explica. Yo hice mi mejor esfuerzo, investigué, busqué. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Entonces, el hombre bienaventurado es sostenido por Dios en todo momento. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué es ser un árbol plantado junto a las aguas? ¿Qué tiene que ver eso con el hombre bienaventurado? Bueno, que es Dios el que lo sostiene en todo tiempo. Es Dios. O sea, el hombre bienaventurado no vive solo de pan, sino que vive de la misma palabra de Dios. Su hoja no se marchita, o sea, está vivo. Pero ¿qué es lo que lo hace estar vivo? Porque está en contacto con el Dios vivo. O sea, su vida. Por eso Jesús dijo allá en Juan 15 que Él es esa vid, donde nosotros que somos la rama estamos pegados, de donde viene la savia que nosotros necesitamos, el alimento que nosotros necesitamos. Y por eso Jesús dice, separado de mí nada pueden hacer.
O sea, de allí procede la vida que nosotros tenemos. Gracias, Señor. O sea, la felicidad, hermano, no consiste en la abundancia de las cosas que uno pueda poseer. ¿Sabe en qué consiste la verdadera felicidad? En nuestra relación con el Señor. En tenerlo a Él. Si lo tenemos a Él, hermano, ya lo demás es ganancia. Los justos no se rodean de los malvados para participar con ellos de sus pecados. No actúan como los pecadores y los burladores, sino que ellos son bendecidos con abundancia cuando entran en ese disfrute de las leyes de Dios, porque es Dios el que vela por ellos. Este es el verdadero contentamiento del que la Biblia habla. Hermano, esto es crucial para que nosotros podamos comprender las Escrituras en general. La verdadera bendición es saber que Dios es el que nos sustenta, el que nos cuida, el que nos provee, el que es su voluntad, hermano. Y esa bendición, lo más importante es que no depende de nosotros, depende de Dios. Es lo que por allá dice, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es la de Él, hermano. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, como decía hace ratico en Gálatas, justamente en Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando alguien siembra maldad, cosecha corrupción, y esa corrupción proviene de la carne. Entonces, nuestros pecados siempre, hermano, van a traer muerte, corrupción, pero la vida es cuando nosotros proveemos para las cosas del Espíritu, no para nosotros mismos, no para nuestro deleite, sino para glorificar a Dios. El texto dice, nos muestra que esto de sembrar no depende de nuestra capacidad o esfuerzo meramente. Dice, bienaventurado, el Salmo nos dice, bienaventurado el hombre que anda en el consejo de los sabios y permanece en el camino de los santos y en la silla de los santos se sienta. No, no dice eso. Dice al revés. No, las bendiciones no vienen del hombre. ¿De quién vienen? De Dios. Entonces los cristianos siembran para el Espíritu desde el Espíritu, mientras que el mal brota del hombre pecador, del que se deleita en el pecado. El bien, la bondad proviene del Señor. Él es el Dios bueno. Sí, solamente tú eres bueno, dijo el Señor Jesús. Dios no es el autor del mal, es Satanás. El hombre tampoco es el autor del bien, Dios es el autor del bien. Entonces, solamente por el Espíritu Santo que obra en nosotros podemos hacer esas buenas obras que dice la Escritura allá en Efesios, que Dios preparó de antemano. Es porque ya Dios las tenía preparadas y es su Espíritu Santo el que nos guía para hacerlo. Así como el Salmo 1 habla de que el árbol da fruto a su tiempo, Gálatas nos dice que a su tiempo segaremos también. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, segaremos. Hermano, como todas las cosas buenas llegan a su tiempo y nosotros debemos tener paciencia. Sí, para nosotros a veces es tarde, pero son los tiempos de Dios. Él sabe cómo lo está haciendo. Y no la moda, porque yo por ahí se puso una moda. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios, todo el mundo carga eso en la boca. Y en los carros lo pone. El tiempo de Dios es perfecto. Y entonces así se hace eso tan trivial que pierde la profundidad del sentido. ¿Pero qué significa eso de que el tiempo de Dios es perfecto? ¿Realmente nos hemos sentado a meditar, a reflexionar eso? ¿O es un dicho que ya se puso de moda? Hermano, quizás esto sea lo más difícil, o una de las cosas más difíciles de la vida, la paciencia. Pero en nuestra paciencia, la paciencia de nosotros es diferente. Nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos. La paciencia de nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque nuestra paciencia descansa en las promesas del Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros no esperamos por esperar. Nuestra paciencia descansa en las promesas del Señor. Y eso hace toda la diferencia. Y que el Señor conoce el camino de los justos, hermano. Él nos cuida, nos da bendición y nos da el fruto a su tiempo. A su tiempo.
aunque parezca que se tarda. Bueno, al final, hermano, la cosecha más importante para nosotros va a ser la vida eterna, cuando se consume el plan redentor de Dios. Esa va a ser la cosecha final, la más importante. Todo lo demás, bueno, gloria a Dios por sus bendiciones. El libro de Eclesiastés y de Proverbios habla de eso. Dios no tiene nada en contra del disfrute. Disfruta de la mujer de tu juventud, disfruta. Te habla de todos los disfrutes. Bueno, sí, disfrútalo. Pero ten conciencia, dice Eclesiastés 12, que un día va a haber un juicio. Entonces tú disfrutaste, pero estás seguro que cuando vayas al juicio vas a pasar el juicio, vas a resistirlo. Entonces no se trata de no disfrutar, porque el Señor no está en contra, sino que qué lugar le damos a eso. Así que no andemos, hermano, en el consejo de los malvados, no andemos en el camino del pecador, no nos sentemos en la silla de los escarnecedores. Más bien, sembremos desde el Espíritu, deleitémonos en la ley del Señor, meditemos en ella de día y de noche. Y entonces, solo entonces, vamos a ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Es allí justamente, hermano, vemos cuán grande es Dios, pues Él no nos da las bendiciones por la obra que nosotros hagamos. No, las bendiciones del Señor están contenidas en Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es el sí y el amén. En Él están completadas todas las bendiciones que nosotros hemos recibido. Es en Él. O sea, ese es nuestro fruto garantizado. Somos conocidos por el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él se nos ha prometido la vida eterna, hermano. Qué hermoso. Hay mucha incertidumbre en el mundo actualmente, hermano, con todas las cosas que están pasando. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la certeza en el Señor. El fruto garantizado. El fruto de la vida eterna tenemos garantizado. La cosecha exitosa del árbol plantado junto a las corrientes de agua. Que la gente del mundo anda, como dice el Salmo, salen corriendo, dando gritos a las plazas. ¿Pero por qué? Porque no dependen del Señor, dependen de la situación mundial. El fruto que recibimos del Señor llega a tiempo. Así como el Señor controla todas las estaciones en el mundo, los tiempos de las cosechas, todo eso es impresionante. Entonces la gente observa los medios de comunicación, las cosas que acontecen, las guerras, todo, y se llena de preocupación y preocupación. Y aquí, hermano, el consejo del día: no debemos preocuparnos por eventos que escapan a nuestro control. Eso lo dije en estos días a mi esposa, ¿verdad, Mari? Le dije: Mari, lo que esté en tus manos, que esté en tu cabeza. Lo que no esté en tus manos, que salga de tu cabeza. No lo puedes controlar. Si no lo puedo controlar, suelte eso. Suéltelo. No le pertenece. No debemos preocuparnos por eventos que escapan a nuestro control. Debemos meditar en la palabra de Dios, sabiendo que el fruto con el que Dios nos bendice, tarde o temprano llegará. Y que lo que Dios ha determinado hacer, Job 23:13, nadie lo puede estorbar. Lo que Dios ha determinado hacer, nadie lo puede estorbar, hermano. Quiero cerrar con esto. En la agricultura, sabemos que un árbol no puede prosperar sin raíces fuertes y saludables. Las raíces son como el ancla que lo sujeta a la tierra. Y también el medio, la fuente que le provee agua y nutrientes esenciales. Esas raíces son importantes. Sin raíces profundas, el árbol se debilita, se vuelve vulnerable a las tormentas, a la sequía, y no puede dar fruto abundante. De la misma manera, nuestra vida espiritual necesita raíces sólidas en la palabra de Dios. ¿De dónde nos vamos a agarrar, hermano?
cuando vengan las tormentas, cuando vengan las sequías, cuando vengan todas las cosas que acontecen, si nuestras raíces no están, como dice Colosenses, arraigadas a la palabra de Dios, ¿de dónde nos vamos a sostener? La meditación constante en las Escrituras y la oración son como esas raíces que nos nutren, nos dan estabilidad y nos conectan con la fuente de la vida, que es el Señor mismo. Pero no basta con tener raíces, es lo que el Salmo nos muestra. También es crucial el lugar donde estamos plantados. Cuando uno va a plantar, ¿dónde va a plantar? Un agricultor inteligente sabe que un árbol plantado cerca de una fuente de agua tiene una ventaja enorme. Uno pregunta, cuando la gente va a comprar un río, un campo, ¿pero tiene río? No, está complicada la cosa. Si no tiene río, si no hay agua, va a estar. Hace la diferencia, ¿verdad, hermano? Un agricultor inteligente sabe que un árbol plantado cerca de una fuente de agua tiene una ventaja enorme. El acceso constante al agua asegura el crecimiento vigoroso, hojas verdes y frutos jugosos. Así también es nuestra vida espiritual. Necesitamos estar plantados junto a las aguas de la presencia de Dios. Buscar su compañía a través de la adoración, la comunión con los hermanos, el servicio a los demás. Eso nos garantiza también una vida llena de vitalidad, de bendición y de abundancia. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Dónde están tus raíces? Bueno, este salmo nos ha mostrado cuáles son las bases para la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad que florece en todas las áreas de nuestra vida se encuentra cuando nuestras raíces están firmemente plantadas en la meditación constante de la palabra de Dios y el apartarnos de los caminos y la maldad del mundo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a valorar la importancia de lo que este salmo nos muestra acerca de la verdadera prosperidad. Que de verdad nosotros estemos convencidos de la importancia de la meditación constante en la palabra de Dios, pero que también tengamos el discernimiento consciente para apartarnos del camino y el consejo de los malos. No tengamos nada que ver con ellos, hermano. Que no nos relacionen. Salid de en medio de ellos, dice el texto ahí en Corintios. Que Dios nos guarde. Nosotros como cristianos. Yo le compartía a María algo que escuché en una entrevista en la radio y la persona se identificó como cristiano, pero cuando le tocaron el tema de la ideología de género, se escurrió. Y yo le dije, si ella dijo que era cristiana, tenía que marcar su postura. Y decir, no, la palabra de Dios dice, con todo respeto, pero no me puedo ir por la rama, porque no puedo estar bien con Dios y bien con el diablo. No puedo tomar de la copa del Señor y de la copa de Satanás. De marcar mi postura bíblica. Entonces que Dios nos ayude a tener discernimiento y que nos ayude a apartarnos, hermanos. Y que estas cosas las integremos como prácticas y como parte de nuestra vida normal en nuestro día a día. Amén. Inclinen su rostro y medite por un momento allí en la palabra que hemos estudiado. Póngase ahí a cuentas con Dios. Si hay algo ahí que usted dice, oye, aquí yo tengo que resolver algo, pídale perdón al Señor. Haga un compromiso con el Señor allí. Si usted ve que sus raíces no es que están secas ni débiles, pero necesitan ser fortalecidas, pídale al Señor, Señor, yo quiero arraigarme en tu palabra. Quiero florecer espiritualmente hablando, Señor. Quiero estar firmemente plantado. Quiero, Señor, enamorarme de tu palabra, que tu palabra sea un deleite para mí. Ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Señor.
y tu palabra es viva y eficaz. Nosotros queremos decirte en esta mañana que es nuestro anhelo, nuestro deseo, que nuestras raíces estén fundamentadas en tu palabra, Señor. Queremos trabajar más en eso, Señor. Queremos sentar bases en la verdadera prosperidad, que es la prosperidad espiritual, Señor. Y de allí parte todo. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de participar de lo que a ti no te agrada, Señor. De congraciarnos con lo que a ti no te agrada. Guárdanos de eso, de la maldad de este mundo y de las cosas que tú aborreces. Ayúdanos, Padre bueno. Tal vez hacer como ese bambú que no tenía mucha frondosidad en principio, pero que finalmente creció, se desarrolló y dio ese abundante tamaño. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tú quieres que crezcamos en todas las áreas de nuestra consagrada vida a ti, Señor. Anímanos, motívanos a que esto sea parte de nuestra vida diaria, que no sea solo letra y gracias, gracias por la vida eterna, gracias porque ya ganamos, Señor. Saber que tú nos sacaste de la muerte eterna y nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es lo más grande, Señor. Gracias, porque queremos ser como el hombre bienaventurado, el hombre justo. Queremos ser como ese árbol plantado junto a las aguas. Queremos permanecer en ti, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Mis hermanos que están acá, los que no pudieron asistir por cualquier razón, especialmente las razones de fuerza mayor, te pedimos que tú animes a tu iglesia evangélica Dios de Salvación Vista Sol, cada miembro de tu cuerpo, que lo pueda, Señor, motivar a meditar en tu palabra, a fundamentarse en tu palabra y a seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, les guarde.